candidatos, aún Citlali Hernández, secretaria general de Morena. Uno de ellos canceló, Eric Sevilla, pues acaba de decir que no va a poder participar literalmente de último momento, entonces no vamos a poder contar con la perspectiva del PRI, del partido que encabeza esta alianza, pero pues le agradecemos mucho su tiempo y le damos la bienvenida a Citlali Hernández, secretaria general de Morena. Muy buenas tardes, secretaria, ¿cómo está? Bienvenida. Hola Luisa, qué gusto saludarte, buenas tardes, a la orden. Siempre empiezo hablando de usted, pero luego ya vuelvo al tú. Discúlpame, Citlali, tengo la costumbre de formalidad. Sí, exacto. Bueno, pero yo soy mucho más señora, déjame decirte. Ahí sí es cuestión de personalidad. Secretaria, pues muchas gracias. Lamento mucho esta disculpa de el otro lado del debate, pero bueno, seguro podemos también tener una conversación que valga la pena para nuestras audiencias. Y quisiera iniciar preguntándote literalmente por el formato del debate. Yo lamenté un poco, extrañé, digamos, la posibilidad de hacer preguntas más directas o de seguimiento, esto que se llama la moderación activa, pero bueno, por el otro lado, nadie habló de la moderación, sino de las candidatas, ¿no? ¿Tú cómo viste este cambio de formato entre el primer y segundo debate? Mira, sin duda hubo una moderadora que esta vez no fue tan protagónica. Entiendo que eso era lo que se buscaba al poner a una moderadora incluso que fuera del Estado de México y no con una proyección, digamos, nacional. Sin embargo, bueno, yo creo que sí, ojalá conforme pase el tiempo vayamos innovando más y más en la manera en la que se dan los debates, ¿no? Es decir, al final la gente quiere ver confrontarse dos ideas, a veces quiere ver como mucho más calurosos los debates. Sin embargo, bueno, me parece que ya con estos dos debates vemos, pues primero que seguramente es la primera vez que hay dos candidatas solamente tan marcadas, desde mi punto de vista, y bueno, pues lamento que no el dirigente del PRI seguramente no podrá dar su versión, pero bueno, desde mi punto de vista hay dos visiones ya muy claras, la del humanismo mexicano que representa Delfina Gómez, sin grandes aspavientos, humilde, auténtica, digamos como muy pueblo, por decirlo de alguna manera, y por otro lado vemos a una candidata un poco más cuidada en su imagen, como más acartonada, como muy de esa clase política que ha ido construyendo el PRI en el Estado de México, ¿no? Como ese estilo Peña Nieto, este estilo Alfredo del Mazo, que parecen hasta físicamente muñequitos. Por un lado, con un discurso muy construido. Yo escuchaba a Alejandra del Moral y decía, bueno, habla como si no hubiese gobernado el PRI 96 años y como si ella no hubiese sido secretaria en el gobierno actual del gobierno priista. Creo yo que se contrasta, coincido, escuchaba un poco lo que ahorita decían, creo que es muy evidente, lo cual para nosotros habla de una desesperación que parte de la estrategia de Alejandra del Moral y del PRIAN en estos últimos días, es decir, que hay un empate técnico ya casi, que nos alcanzaron. Yo no sé, y digamos, no lo digo yo, la gente nos dice cuidado porque suena a que lo dicen porque van a hacer fraude, digamos, conocemos las viejas prácticas del PRI en el Estado de México, no sé por qué lo digan, pero creo que vale la pena decirle a la audiencia que es claro, lo volvió a decir ayer Delfina, pues vamos por lo menos con más de 15 puntos arriba, es muy evidente lo que está en juego en el Estado de México, insisto, son dos visiones, de volver a ganar el PRI, pues serían 100 años prácticamente del PRI, lo cual es, yo creo que es muy difícil llegar a un debate a hablar de continuidad, por eso vemos a Alejandra del Moral incluso alejándose de los propios colores partidistas, ¿no? Ahora como que la oposición ya utiliza el rosa después del éxito que quizás tuvo esta llamada de el INE no se toca, pero bueno, yo no veo que defienda algún logro del Instituto, perdón, del PRI, que plantee por qué ella ha tratado de desligarse del PRI, pero bueno, es muy evidente que es la continuidad contra un verdadero proceso de cambio en el Estado. Yo creo que Delfina pues ganó el primer debate, yo diría que en pues se reiteraron los contrastes, quizás no fue un debate tan acalorado, un debate un poco más terso, pero pues nosotros sabemos que Delfina va a ganar el 4 de junio, que ya es inevitable la ventaja que lleva. Por supuesto, llamamos a la gente a que salga a participar, a que no venda su voto, a que no se deje amedrentar. Yo aprovecho este espacio, Luisa, porque en Coahuila, que también hay elecciones, son dos estados donde el PRI ha construido estructuras profundamente incluso violentas, ¿no?
y ojalá este 4 de junio veamos la mayor expresión libre en el proceso electoral. Pero, por ejemplo, en Coahuila acaban de golpear a nuestros brigadistas, de quemar banderas y playeras de Morena. Es decir, sabemos que estas dos elecciones, por las estructuras priistas, porque están defendiendo 96 años del mismo grupo político, pues no va a ser un día de campo la elección. Vamos a pedir que esté la Guardia Nacional en las zonas más complicadas. Volvemos a hacer un llamado a que la gente participe de manera libre, masiva, a que recuerde que vender el voto y sobre todo comprarlo es ya un delito electoral grave. Y bueno, pues la verdad es que en el Estado de México es muy clara la ventaja. Delfina Gómez representa pues esa esperanza en el Estado de México y ese cambio, y creo que en el debate también fue muy claro. Citlali Hernández, pues muchísimas gracias por estos minutos. Te vemos justo en estos momentos trabajando, entonces no te quitamos más tiempo, pero agradecemos mucho este primer análisis, este análisis del último debate. Nos quedan 2 semanas que, como dices, necesitarán de toda la atención ciudadana, entonces prometemos también desde los medios públicos poner el énfasis en todo esto que dices: voto libre, no violencia, y bueno, una ciudadanía informada como nos lo merecemos en este país. Te agradezco mucho y mando un abrazo. Estamos aquí al pendiente. Muchas gracias, Luisa. Al contrario, gracias por el espacio y saludos. Bienvenida siempre. Igualmente, muchas gracias. Pues reiterar que estaba confirmada la participación de Eric Sevilla, quien es el presidente del PRI en el Estado de México, para poder contrastar ideas. Él nos canceló, entonces tuvimos únicamente esta visión, pero bueno, le agradecemos mucho a Citlali Hernández su participación. Como ya nos decía, ella misma, se acercan también las elecciones de Coahuila. Ahí las preferencias electorales no favorecen al candidato de Morena, Armando Guadiana. Esto, hay que recordar, se da en el contexto en el que, a diferencia del escenario de coalición que hay en el Estado de México, porque van juntos Morena, el Verde y el PT, pues Coahuila tiene una situación diferente. La alianza se rompió porque hubo un lanzamiento de cada partido de su propio candidato, en paralelo a una fractura con Morena, evidentemente. Esto fue retomado por el dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado, que hizo un llamado otra vez en estos últimos días, aunque sea a la unidad en Coahuila, deslindando que una posible declinación del PT o del Verde